que los nervios generan incoherencias. Y en esta campaña ha pasado algo. Que es difícil que pasen las campañas. Y es que haya un cambio de dinámica. Y cuando hay un cambio de dinámica, es prácticamente imposible que haya otro. Y es verdad que el PSOE tuvo momentos complejos después de las elecciones. Pero en los peores momentos salieron primero Zapatero a levantar esta campaña y después Pedro Sánchez a rematarla. Y este cambio de dinámica que se está produciendo está haciendo que el Partido Popular le tiemblen las piernas. Le tiemblan las piernas de ver a Pedro Sánchez en pleno rendimiento como le estamos viendo durante estas semanas. Y ese nerviosismo, empezar a ver que se caen esas encuestas y que vemos ya titulares de que PP y Vox pierden esa mayoría que tenían, eso lo que genera es incoherencias. Genera lo que ha pasado con la reforma laboral, genera las incoherencias de Extremadura, de tener una semana una crítica contundente a Vox y la siguiente estar pactando con ellos, genera las incoherencias de Valencia con Baleares, con Extremadura, genera que el Partido Popular esté como está, con las piernas temblando, porque ven que unas elecciones que daban por ganadas se les escapan. Y cuando pasa un cambio de dinámica como este, la consecuencia es muy clara, y es que Pedro Sánchez va a volver a ser presidente del gobierno. Que hemos escuchado aquí a una presidenta en concreto hablar de mí personalmente, diciendo que mis compañeros no me soportan, que mi familia no me aguantan, que yo vengo aquí a hacer terapia, que yo he boicoteado personalmente un hospital, lo cual es un delito, o que habla abiertamente de que somos cómplices de los filoetarras. Así que le hemos pedido al presidente de esta Cámara que sea ecuánime y que haga su labor de presidente como marcan las normas, y que no tiene que ser un palmero del Partido Popular, tiene que ser un presidente de una Cámara democrática. Exactamente lo mismo. Si es que este país es un país moderno, abierto, europeo, que ha avanzado muchísimo y que ha sido referente en términos históricos, en términos europeos, casi mundiales, en derechos sociales y en avance social. Y ahora estar en una situación en la que nos estamos planteando el volver a 20, 30 años atrás parece un absoluto disparate. Por eso también creo que es tan importante la política local. Porque cada bandera que hay en un ayuntamiento durante esta semana está representando ese avance social. Y cada decisión del PP y de Vox de retirar esa bandera es la decisión del miedo a ver cómo las sociedades avanzan, pese al carácter conservador y a veces retrógrado de estas organizaciones, las sociedades avanzan. Y van a seguir avanzando, mucho que les pese. Pero es importante que todos seamos contundentes en la defensa de los derechos de este colectivo. Apoyo a los familiares y amigos de la mujer asesinada por violencia machista en Móstoles. También toda nuestra repulsa hacia esta lacra que tiene un solo nombre y se llama violencia machista. Nosotros hemos pedido para el próximo pleno, el del día 13 de julio, un minuto de silencio, pero también una declaración institucional, porque esto hay que enmarcarlo dentro de la lacra que tenemos en esta sociedad, que llevamos sufriendo las mujeres desde hace años, desde hace décadas, desde hace siglos, que se llama violencia machista y que no tiene otro nombre. Mientras el Partido Popular frivoliza y blanquea con aquellos quienes niegan esta violencia machista, mientras Feijóo justifica algún tipo de esta violencia diciendo que es que está pasando por un divorcio duro, las mujeres, nosotras, decimos que no vamos a dar ni un solo paso atrás y que lo vamos a decir alto y claro, que no queremos más violencia, más humillación, más abusos y, por supuesto, más asesinatos. Ni una menos y ni un paso atrás. Esto no se soluciona ni con pactos con Vox, ni con ambivalencias, ni tampoco con tuits. Esto se soluciona con recursos, con educación, con formación y, por supuesto, desde la representación pública, como somos nosotros los representantes públicos, con mensajes nítidos y con mensajes explícitos. No queremos más violencia machista. En otro orden de cosas, hoy hemos tenido nuestra primera junta de portavoces y lo que hemos pedido desde el Grupo Parlamentario de Más Madrid es que habilitáramos julio para poder tener plenos en los que hubiera control al Gobierno y que hubiera también sesiones monográficas para poder debatir y para que esta Cámara no se quede hueca y anecoica durante más de 5 meses. Habíamos pedido monográficos para hablar de vivienda, de violencia machista y de transición ecológica y, por supuesto, el Partido Popular ha dicho que no.
El Partido Popular no quiere trabajar y no quiere hablar de los madrileños y madrileñas y no quiere que hagamos control al gobierno. Van a ser 5 meses sin control al gobierno, en los cuales va a haber más de 10 consejos de gobierno que no van a ser fiscalizados por esta Cámara. El Partido Popular no solo no quiere trabajar, sino no quiere que hablemos durante este mes, el mes de julio, sobre por qué ha quitado el bachillerato nocturno. A nosotros esto nos parece de una gravedad extrema. La propia señora Ayuso, en su debate de investidura, hablaba de que Madrid era tierra de oportunidades. Bien, pues se ha cargado una de las herramientas fundamentales para dar una segunda oportunidad a todos aquellos que quieran estudiar y que, bueno, pues que hayan tenido dificultades en su momento para estudiar o que tengan que compaginar estudiar y trabajar. Esta herramienta de segunda oportunidad, que es el bachillerato nocturno, ha sido una de las primeras cosas que ha hecho este gobierno del Partido Popular para que nuestra comunidad deje de ser efectivamente un lugar donde los alumnos y alumnas puedan tener una segunda oportunidad. Tampoco vamos a poder hablar de por qué no han llegado las ayudas al alquiler a los jóvenes, como dijo aquí en el pleno de investidura. Tampoco vamos a poder hablar de las 33.000 alumnas y alumnos que se han quedado sin plaza en FP pública. Tampoco vamos a poder hablar de las escuelas infantiles, ya no solo de la gente que se ha quedado sin plaza en las escuelas infantiles, sino de la situación de calor y precariedad que están sufriendo las escuelas infantiles, no solamente las del ayuntamiento, sino también las de la comunidad, que nos ha llevado a una huelga de educadores y educadoras. Así que mal comienzo para la señora Ayuso, mal comienzo para este gobierno. Durante la Junta de Portavoces también hemos hablado de qué significa el decoro parlamentario, porque el otro día, en el debate de investidura, el señor presidente hizo mal su trabajo y, de hecho, cortó en mitad de mi discurso, porque yo había dicho que estamos ante un gobierno que es cruel, que es inhumano, y lo que le hemos pedido es básicamente cuáles son los adjetivos que desde la oposición, en el ejercicio de nuestra labor de oposición, podemos utilizar o no utilizar toda vez. Este primer arranque de legislatura, una ofensiva de Ayuso del PP contra la educación. La legislatura pasada fue la de la sanidad y esta es la de la educación. Empezaron con esa subida de los precios del comedor escolar para la inmensa mayoría de las familias en la Comunidad de Madrid, siguieron con el cierre de la presencialidad en el bachillerato a distancia, continuaron con las escuelas de idiomas también impidiendo esa presencialidad que daba acceso a muchísima gente, han tomado la decisión de aplicar ese modelo de ayudas en la educación pública a quienes tienen notas de excelencia, mientras que eso no lo exigen en las ayudas a las familias de más de 100.000 euros, y han continuado con esta ofensiva contra los derechos del colectivo LGTBI, con ese anuncio de tramitar una modificación de la legislación madrileña, desde luego no para avanzar en derechos, sino básicamente para lo contrario, es decir, para recortar algo que estaba funcionando y que en un Madrid abierto y moderno tenía todo el sentido del mundo, y que han decidido, bueno, que sea un nuevo frente de batalla de la señora Ayuso contra estos derechos sociales, derechos civiles de este colectivo tan importante en la Comunidad de Madrid. Y además de ese balance en cuanto a las decisiones políticas de estas primeras semanas de legislatura, hoy hemos tenido, como decíamos, la primera Junta de Portavoces en la que se han tratado, bueno, pues también temas importantes de funcionamiento, de organización del trabajo parlamentario en esta legislatura. Yo quiero, bueno, pues anunciarles algunos de los temas que hemos tratado hoy importantes, y sobre todo en la disposición que va a tener el Grupo Socialista y la acción parlamentaria que va a hacer. Lo dije desde el minuto uno, un trabajo de fiscalización milimétrica y permanente. Y dentro de esta fiscalización, una de las cosas que hemos pedido hoy en la Junta de Portavoces es que, al no existir el Grupo Parlamentario de Podemos, que se pudiera ampliar en una pregunta más de control al Gobierno a cada grupo parlamentario para poder reforzar esa labor de vigilancia permanente, de fiscalización. Y también se ha producido, bueno, pues un debate en el seno de la Junta de Portavoces sobre esta cuestión de la cortesía parlamentaria. Yo creo que soy un fiel representante de la defensa del respeto, de la educación, de la cortesía parlamentaria, y lo que exijo es que así sea, pero que sea para todos y que haya un mismo criterio. Esto es como el árbitro que saca tarjeta amarilla en el minuto 10, pues oye, en el 12 si pasa lo mismo hay que volver a sacar tarjeta amarilla. Así que nosotros, como digo,
vamos a estar vigilantes y fiscalizando esa acción de gobierno siempre con nuestras propuestas, nuestras medidas alternativas. Y bueno, y el resto de temas que ha habido hoy de decisión en la Junta de Portavoces, creo que los conocéis ya, el funcionamiento, la organización ordinaria de los plenos, del trabajo en las comisiones, etcétera, y bueno, y quedo a vuestra disposición. Sí, buenos días. Hace un momento el portavoz de Vox se quejaba, decía que le habían limitado al grupo parlamentario, a Vox, su capacidad de control. ¿Ustedes también consideran que se les ha limitado esa capacidad? ¿Cómo ha quedado finalmente el número de iniciativas? ¿Se reducen, se mantienen? Y después acaba de hablar usted de la reforma de la ley trans, me imagino. En unas declaraciones le leíamos esta semana, que no sé si eran correctas o no, diciendo que sí que era favorable a que quizás algunos asuntos se volviesen a estudiar. ¿Hay algo de la ley trans que usted considera que es mejorable? No, pero era una pregunta distinta, no era de la ley trans de la Comunidad de Madrid, eran referentes a otro tema. Bueno, primero de esto segundo. Yo lo que dije siempre, ¿no? Me preguntaron, bueno, pues por los diferentes acuerdos que se ha tomado durante esta legislatura con Unidas Podemos, como la reforma del solo sí es sí y alguna medida más, y yo dije lo que digo siempre, que toda decisión y toda propuesta legislativa es susceptible de mejora y es susceptible de cambio, pero susceptible de cambio para avanzar y para mejorar, no para retroceder. Y lo que plantea Ayuso es lo contrario. Lo que plantea Ayuso es abrir una reforma legislativa que hoy regula en Madrid los derechos y los avances sociales del colectivo LGTBI para retroceder. Y yo lo que planteo es que cada vez que se abra en este país un debate sobre las leyes de derechos civiles sea para avanzar, como ha hecho el PSOE desde hace 18 años, en el que se cambiaron 14 palabras del Código Civil para que quien quisiera en este país pudiera casarse con quien quisiera. Y lo que hizo el PP, por cierto, es llamar a una movilización contra esa reforma del derecho a contraer matrimonio las personas homosexuales en este país. Por lo tanto, yo lo que planteo es siempre lo mismo, que pueden ser objeto de reforma a las legislaciones autonómicas o nacionales en derechos civiles, pero siempre para avanzar. Y eso es lo que va a defender siempre el PSOE. Y en cuanto a la petición de Vox, nosotros hemos apoyado algunas de las cuestiones que han planteado y reivindicado otras. Por ejemplo, planteaban el tema de que en las comisiones solo tienen un miembro y evidentemente con un miembro, con la cantidad de asuntos que se tratan en comisiones, pues es complejo poder llevar todos los asuntos al día y de una forma clara y con una dedicación mínima que requiere cada uno de los asuntos que se deben tratar. Y hemos planteado que manteniendo el sistema de Leidón se pudiera ampliar el número de miembros de la comisión para que pudieran tener un segundo miembro, ¿no? En cuanto al número de iniciativas, lo mismo. Nosotros hemos planteado la posibilidad de que todos los grupos tuviéramos una pregunta más de control al gobierno al desaparecer el cupo de Podemos, de tal forma que todos los partidos, incluido Vox, como reivindicaba en la rueda de prensa anterior su portavoz adjunto, pudieran también tener esa segunda pregunta de control. Así que yo creo que la tarea de esta Asamblea es fiscalizar y controlar al gobierno. Y nosotros vamos a estar siempre a favor de que todos los grupos parlamentarios, incluidos los minoritarios, tengan esa posibilidad de fiscalización. Perdone, pero no se ha reducido la capacidad que tienen los grupos, como denuncia Vox. ¿Ha sido algo que afecta tan solo al partido de la señora Monasterio? Sí, en el caso de Vox se ha reducido de 2 a 1 pregunta de control al gobierno y ellos lo que planteaban es que se ampliara. Nosotros lo que hemos planteado particularmente en la sesión de control al gobierno es que todos los grupos tengamos una pregunta más, que al desaparecer Podemos, lo cual va a suponer una reducción de tiempos del Pleno, no solo por número de iniciativas, sino porque en cada iniciativa el debate va a tener menor duración al haber un grupo menos interviniente, que eso se tradujera en ampliar una pregunta más de control al gobierno a cada grupo. De tal forma que Vox pudiera recuperar esa segunda pregunta que tenía, nosotros ampliar a una cuarta y Más Madrid ampliar a una cuarta. Ese es el planteamiento que hacemos, que va en línea con lo que plantea Vox, de tener más capacidad también un grupo minoritario como ellos de fiscalizar al gobierno. Nosotros estamos de acuerdo en que se aumente esa capacidad de fiscalización. ¿Qué tal? Buenos días. Le pregunto por 3 asuntos. Desgraciadamente, Móstoles ha vuelto a estar en el foco ayer por el asesinato machista de una mujer. Es el segundo en unas pocas semanas. Le quería pedir una valoración también, teniendo en cuenta que parece que el asunto de la violencia machista también se nos va a colar en la campaña electoral. Luego también el orgullo ha vuelto a ser motivo de discusión entre PP y Vox a razón de las banderas, de si esos símbolos tienen que
pertenecer a la esfera pública, también le pido una valoración sobre eso. Y finalmente, el pacto en Extremadura entre ambas formaciones. No sé qué le parece. Gracias. Muy bien. Venga, pues vamos con los tres temas. Bueno, el caso de violencia machista de Móstoles es lamentable. Yo ayer ya hice declaraciones y condené con toda la contundencia este hecho, y hice una reivindicación también a que, hombre, todo lo que hemos avanzado socialmente en este país durante décadas para que la violencia machista sea condenada por la práctica unanimidad de la sociedad española, no podemos ahora dar pasos atrás. Hay muchísimas mujeres que entienden ese avance que se ha producido social, cultural, educativo, en pedagogía, y que ahora ver como un partido como Vox y un partido como el Partido Popular le da esa capacidad de influencia y de poder a personas como el líder de Vox en Valencia, pues supone un retroceso tremendo en esa pedagogía, en ese avance social y cultural. Por eso mi condena más contundente a este tipo de actitudes del Partido Popular y de Vox. Ayer nos enteramos también que al señor Feijóo le parece que la reforma laboral es sustancialmente buena. Bueno, ha tardado unos cuantos meses en admitirlo, y esto, claro, entra en contradicción con lo que decía la señora Ayuso, que hablaba de una reforma laboral apocalíptica, en la cual iba a lastrar no solamente el empleo, sino también la economía, y que era un mal día, el día que se aprobó, era un mal día para las empresas. Yo le digo primero a la señora Ayuso si está de acuerdo con el señor Feijóo de que es una norma sustancialmente buena y que no hay que cambiarla. Y lo segundo, le digo al señor Feijóo que si quiere que seamos como somos, la primera economía que más crece y no estar entre las 4 primeras, como decía él que teníamos que estar, si con la regla del 2 por 10 son 22, si quiere crear 2 millones de empleo como se han creado en esta legislatura y no 1 millón de empleos como quiere crear él en 4 años, si le gusta que a los españoles y españolas se les haya subido el sueldo, no solamente el sueldo que ha recibido él con gastos de representación, en definitiva, si le gusta la reforma laboral, está todavía a tiempo de votar a Yolanda Díaz. Si le gusta la creación de empleo, si le gusta la mejora de la economía, si le gusta la protección de los hogares y si le gusta la reforma laboral, pues lo tiene muy fácil. La mayor garantía es que el señor Feijóo vote a Sumar. Y por último, también nos hemos enterado del pacto del Partido Popular con Vox en Extremadura. Hace una semana escuchábamos a María Guardiola decir que para ella era una línea roja, que no iba a pactar con aquellos que niegan la violencia machista y que deshumanizan a los inmigrantes. Bien, bueno, pues esa línea roja se ha teñido misteriosamente de azul y tenemos lo que es el ADN del Partido Popular. Pactar con aquellos que tiran a la basura al colectivo LGTBI, al feminismo, a las mujeres, a los inmigrantes, y esto es el ADN del Partido Popular en Extremadura y en el resto de España, sin complejos y sin principios. Sí, me gustaría saber qué opina usted de la reforma de la ley trans, puesto que ya ha hecho un balance de la legislatura y coincidiendo con esta Semana del Orgullo, ya nos ha dicho la señora Ayuso que sería una de sus prioridades. ¿Cree usted que es necesaria esa reforma? Bueno, a mí es que me gustaría preguntarle a la señora Ayuso y al Partido Popular exactamente qué es lo que no les gusta de la ley trans, toda vez que es una de sus prioridades y es una de las primeras manifestaciones que ha dicho que va a hacer en su acción de gobierno, que es exactamente lo que no ha funcionado desde el 2016, que el Partido Popular y la propia señora Ayuso no votó en contra, que es lo que no ha funcionado desde el año 2016, que haya alterado tanto nuestra sociedad como para que el Partido Popular la ponga en el punto de mira como uno de sus ejes fundamentales. Antes pensábamos que estaba condicionado por Vox, que estaba condicionada por Vox, pero ahora vemos que no, que la transfobia y la LGTBI-fobia son marca también de la Casa del Partido Popular de Madrid. Entonces, a mí sí que me gustaría escuchar al portavoz del Partido Popular, que supongo que vendrá después de mí, que cuáles son los artículos que no les cuadran, cuáles son los artículos en los que ellos consideran que se conculcan las diferentes libertades, como el otro día le escuché. ¿Cuál es la libertad del colectivo trans que está agrediendo cualquier otra libertad de cualquier madrileño o madrileña? Cuando nos lo expliquen podremos hacer una evaluación, porque nosotros, por supuesto, vamos a defender que aquí en Madrid se siga manteniendo y se cumpla en todos sus artículos esa ley, porque no se cumple ni siquiera en todos sus artículos, y, por supuesto, se defienda que aquí en Madrid los madrileños y madrileñas puedan ser lo que son. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Yo le iba a preguntar precisamente sobre el orgullo, porque parece que toda la simbología LGTB, esas banderas arcoíris, se han convertido un poco en caballo de batalla
para la derecha y ha generado conflicto incluso interno entre ambas formaciones. No sé qué le parece, por ejemplo, que el Ayuntamiento haya decidido nuevamente, el Ayuntamiento de Madrid, no lucir la bandera arcoiris, o que forme parte de acuerdos programáticos con Vox retirar esos símbolos. Gracias. Bueno, efectivamente es una simbología que ha costado muchísimos años, muchísimo esfuerzo, muchísimo sufrimiento y como toda simbología simboliza algo y simboliza que en Madrid estamos orgullosos de nuestro orgullo, estamos orgullosos de nuestra pluralidad, de nuestra diversidad y estamos orgullosos, repito, de que cada uno pueda amar a quien quiera amar y pueda ser quien sea y quien quiera ser. Y ya hemos escuchado al Partido Popular decir que es que la bandera se lleva por dentro. No, miren, las banderas como buena simbología se llevan por fuera y se exponen y se hace explícito nuestro apoyo a todo el colectivo LGTBI. Como representantes públicos y como instituciones tenemos que hacer explícito nuestro apoyo a todo el colectivo LGTBI, que le ha costado mucho esfuerzo, mucho sudor y lágrimas llegar hasta aquí y que, por supuesto, ahora como sociedad debemos apoyarles.